tenemos un invitado muy especial, Misael Portillo. Nosotros con mi esposa conocimos a la familia Portillo hace más de 15 años, conocimos a su esposa Doris y a sus hijos. Hoy su esposa está con el Señor y hemos caminado, hemos orado todo este tiempo que vivió él y toda la situación con ella. Con él hemos estado orando, pero yo también sé que él está orando por esta congregación, es parte de nosotros, así ustedes no lo sepan, es parte real en medio de nosotros, es parte del apoyo que recibe la congregación por apoyar lo que está sucediendo acá. Gracias le damos a los hermanos por venir acá, inclusive venir a hacer algo especial que hemos venido anunciando y anunciando. Nadie sabe, ni siquiera nosotros sabemos bien cómo va a quedar. Pero hay un arreglo que se va a hacer, algo especial para todos nosotros y seguro que lo vamos a disfrutar. Pero yo creo que más que eso, más importante hoy es la predicación de la palabra, es a eso a lo que tenemos que poner atención. Él nos trae un mensaje muy especial en Filipenses y quiero que le demos una bienvenida bien calurosa. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar acá en medio del Señor y hemos sentido las manos del Señor confortándonos, apoyándonos a través de la Iglesia Comunidad de Gracia. Así es que muchas gracias por el privilegio que nos permiten poder venir a trabajar a la Iglesia de Jesucristo. Qué bueno. Amén. Así es que privilegio grande poder traer la palabra en esta hora. El señor Luna decide tomar unas vacaciones de verano en su casa junto a la playa. Se pasa el primer día, el segundo, el tercero, al cuarto día se empieza a nublar el cielo. Empieza a caer mucha lluvia, el viento empieza a soplar, enfurece el mar y las olas empiezan a azotar su casa. De repente el señor Luna no tiene quietud, en la sala camina de un lugar hacia otro, se empieza a tronar los dedos y empieza a incomodar a toda su familia. La preocupación había venido al señor Luna. Por más que él se preocupó por varios días, ya que la tormenta dilató más de 2 días, el señor Luna no pudo ni calmar el viento, no pudo calmar la lluvia y mucho menos calmar las olas del mar. Meditaba yo cómo nosotros muchas veces hemos estado en el mismo caso del hermano o del señor Luna, no a la orilla de la playa, sino que confrontando muchas situaciones que se nos presentan a diario. Un diagnóstico de salud incurable. Cuando has ido a trabajar a la misma empresa por 25 años, te dicen, señor fulano, creo que vamos a tenerle que descansar. Encima de eso recibe noticia que un familiar acaba de fallecer y aún mucho más se agolpan todas las situaciones de este mundo hostil que parece que todo está en contra tuya. Y yo sé que durante esta semana probablemente la preocupación está dentro de nosotros. Es más, probablemente el día de hoy muchos de nosotros hemos venido preocupados porque hemos tenido aflicciones. Es más, Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Quién no está afligido? Esa es una garantía para el Hijo de Dios. Y realmente la pregunta es, ¿cómo nosotros confrontamos esas aflicciones? Con preocupación. La preocupación destruye el cuerpo, desgasta nuestros órganos, nos vuelve inservibles, no razonamos como debiésemos hacerlo, pero lo peor de la preocupación
es que es un pecado. Ofende a Dios, limita nuestra intimidad con Él. Un doctor dijo que realmente nosotros no morimos de comer, pero podemos morir de preocuparnos. Es una realidad. Podemos morir de preocuparnos, pero consideremos a la luz de la palabra que lo peor de todo es que ofende a Dios, porque la preocupación es una reacción inapropiada a la luz de los acontecimientos. Cómo confrontamos cada situación que se nos presenta. Y lo debemos de confrontar con confianza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no te preocupes, yo he vencido al mundo. Esa confianza podemos declararla, podemos decir que la tenemos, pero ¿cómo se ve esa confianza en nuestro diario vivir? Y es reflejada a través del gozo. Es más, Santiago dice en su capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo, ¿qué? Cuando estés enfrentando diferentes pruebas. No, el gozo no es esa emoción que produce una sonrisa en nuestros labios, sino que el gozo es aquella firme convicción que la soberanía de Dios controla toda situación, toda aflicción que pueda estar sucediendo en nuestra vida. Entonces, es para ello que en esta hora, para realmente ser obedientes a Dios y no interrumpir esa intimidad constante que tenemos con Él, veremos cómo un hijo de Dios puede tener gozo en medio de cualquier circunstancia. Cómo un hijo de Dios puede ver a Cristo en medio de cualquier prueba, ya que el gozo del Señor debe controlar nuestras vidas, y si el gozo controla nuestras vidas, el gozo va a disipar la preocupación que pueda venir hacia nosotros. Es más, para eso vamos a ver la epístola a los Filipenses. Ya nuestro hermano Enman, para los que estuvieron en la mañana, dio un buen contexto de la epístola. La epístola a los Filipenses se llama la epístola del gozo. Más de 12 veces, aproximadamente 16, repite la palabra gozo. Los filipenses estaban enfrentando duras pruebas cuando Pablo escribe esta epístola. El autor Pablo se encuentra preso en su primer encarcelamiento allá en Roma, y vemos cómo él y también los filipenses se ve plasmado ese gozo a través de estos cuatro capítulos. Es más, si usted va a Filipenses 4, mire en el versículo 4, ¿quiere ver conmigo? Versículo 4, para mencionar una de estas 16 veces, él dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Mire, lo quiere acentuar y quiere que los filipenses tomen conciencia de ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Seguimos leyendo y dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestros versículos que estaremos estudiando en esta hora son del versículo 6 al versículo 9. Lo leemos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz
estará con vosotros. Qué hermoso, monumental y precioso versículo para darnos aliento y fomentar nuestro gozo en medio de cualquier dificultad. Veremos en esta mañana cómo mantener el gozo, es el tema, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier aflicción. Lo dividiremos en tres puntos. El primero será, que está en los versículos 8 y 9, cómo enfrentar el gozo. Debemos estar orando como cristianos. El número 2, que está en el versículo 8, cómo pensar como cristianos. Y el número 3, que está en el versículo 9, debemos estar actuando como cristianos. ¿Cómo debemos nosotros fomentar para que nuestro gozo esté estable en medio de cualquier situación? Orando, pensando y actuando como hijos de Dios, y así traer honra y gloria a Dios, y el beneficio indirecto es fomentar la paz en nuestras almas. Amén. Así es que empezamos con el primer punto, que es cómo debemos estar orando como cristianos. En nuestro pasaje, sabe, hermanos, de los versículos 6 al 9, hay 3 imperativos. El primero encabeza estos 4 versículos y es algo que tenemos que evitar. El segundo se encuentra en el versículo 8, es algo que es el verbo imperativo en lo que debemos de estar pensando, y al final, que es en el versículo 9, es algo que debemos de estar haciendo, que debemos de estar reflejando en nuestro diario vivir. Mire cómo encabeza el primero, que es algo que tenemos que, una prohibición. Mire, dice, por nada estéis afanosos. Mire cómo encabeza todos los versículos. ¿Por qué? Porque sabe que la tendencia de nosotros, aunque somos cristianos y el Espíritu Santo vive en nosotros, la tendencia es inmediatamente la preocupación. ¿Quién de nosotros no se preocupa? Yo creo que todos. Aunque acá esta palabra afanosos solo significa estar inquietos, pero realmente, y todos nos preocupamos con una preocupación santa cuando tenemos que cumplir diligentemente con todas nuestras responsabilidades. Pero cuando esta palabra afanosos se usa con una connotación negativa, allí es donde se vuelve una tormenta. Porque entonces lo que quiere decir esta palabra sería: por nada estés preocupado excesivamente, no te salgas de control, o quiere decir llenarse de ansiedad. O sea, acá lo mismo que en Mateo 6:25, cuando se usa con una connotación negativa es: no pierdas el control en tu preocupación. No pierdas, entonces, por nada pierdas ese control. Es más, y él dice, usa el verbo imperativo estéis, ¿ve? Que es un mandato, y a mí me gusta siempre enfocar los mandatos porque no es algo opcional. Es un beneficio que trae honra y gloria a Dios el poderlo obedecer. Es más, y este mandato apunta a estar haciendo una acción de continuo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, por nada estemos dejando que la preocupación desbordante tome control en nuestros pensamientos. Y la pregunta sería entonces, ¿qué tanto yo tengo que estar haciendo eso? Cada vez que se te presente una situación, es parte del diario vivir. Cuando venga algo en tu vida que quiere sacarte de tu confort muchas veces, no te preocupes. Me recuerda, antes los ferrocarriles, se recuerda, antiguo decía, alto, mire y oiga cuando iban a cruzar la línea del tren. ¿Se recuerda usted? No sé si lo ha visto acá. Bueno, me dijeron que aquí no hay ferrocarriles, ¿verdad? Pero en nuestros países se hay. Iba a cruzar uno la línea del tren, decía, alto, mire y oiga, porque si no se percataba, aparecía el tren a grandes velocidades y arrollaba a los que iban cruzando. Lo podemos aplicar. Detente.
Escucha lo que hay en tu pensamiento y no cruces la línea. No cruces la línea, porque el tren de la preocupación te va a arrollar. No cruces la línea, eso es lo que tenemos acá. Es más, cuando lo unimos nosotros con Mateo 6:25, el mensaje sería de esta manera: por nada te mantengas preocupado. Y si vas a preocupar, piénsalo, no lo hagas. ¿Ve? Lo único que tienes que preocuparte de no hacerlo, nada más. No te preocupes. Entonces, eso es algo tremendo, que tan pronto nosotros cruzamos esa línea de dominio propio que Dios nos ha dado con la preocupación, te arriesgas, que el tren de la preocupación te arrastre y no regreses de ahí. Es temeroso. Entonces debemos, pero me gusta porque Pablo, el Señor en su inmensa misericordia, no solo nos deja allí, ahora Él nos dice cuando esa preocupación venga, ¿qué tenemos que estar haciendo? Y ahí es donde entra nuestro primer punto. Debemos mantenernos en oración. Mire, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Aunque acá el texto asume que los cristianos ya saben y están orando. Porque acá no se trata tanto acerca de la teología de la oración, sino que la actitud del creyente y la importancia que él le da en su vida para traer toda situación ante su trono celestial. Y eso es lo que hacemos. Es el vehículo que nos lleva hasta el trono de Dios. El vehículo realmente es la oración. Me encanta a mí porque de esa manera se encontraban estas 5 colonias cristianas allá en Primera y Segunda de Pedro. Enfrentando persecución, Nerón persiguiéndolos, los animales, los perros comiéndoles porque los vestían con pieles de orejas, con pieles de animales, alumbrando los palacios como antorchas. Los cristianos les prendían fuegos. Y yo digo, realmente Él les dice a estas 5 colonias cristianas, viene y les dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristianos sufriendo, en el mundo tendréis aflicción, pero que ven a través de la oración y echa toda tu preocupación sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora las palabras peticiones, oraciones y ruegos casi son sinónimos porque apuntan que cuando traemos la oración a nuestro Dios no lo hacemos de una manera general como decir, Señor, ayuda a mi familia, sino que ser específico, Señor, ayuda a mi hijo que él tiene problema en esta situación en particular. Entonces, en oración y ruego significa, sé específico cuando vayas ante Dios y no solo lo hagas de una manera en general. Entonces, vamos a Dios, Señor, mira, ve que a veces, Señor, oramos por todos los misioneros del mundo. No, Señor, oramos por nuestro hermano Fernando Jaime, que le ayudes, cualquier misionero, pero eso es el punto que tenemos acá. ¿Y cuándo lo tenemos que hacer? En todo momento, porque en contraste, en nada estéis y en toda oración marca ese lapso. Entonces, en toda situación que se te presente, nosotros debemos venir ante Dios en oración. Es más, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar ¿qué? Sin cesar. ¿Ve? Orar sin cesar, lo mismo dice Efesios 5:18, orando en todo tiempo. Y esto comprende las 24 horas del día. Es algo bien interesante que los vamos a presentar a Dios en oración, pero hay algo bien particular que esta oración debe tener, y si usted ya vio, es la acción de gracias. No nos presentamos ante Dios
desalentados, reclamando, dudando y echándole la culpa a otro, sino que los mantenemos y nuestra actitud es: gracias, Señor. ¿Ve? Gracias, Señor. Y es un mandato también, queridos hermanos, cómo debe ser esta oración. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Es más, también Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros damos gracias a Dios en todo. ¿Ve? Dar gracias a Dios en todo disipa la preocupación y fomenta nuestro gozo en el Señor. La única cosa que no damos gracias es por el pecado. Nosotros nunca nos damos gracias por el pecado, pero el cristiano debe dar gracias a Dios en toda situación. Debe venir con acción de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios merece toda honra y toda gloria. Es lo que dice Apocalipsis 4:11, que Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Dios no necesita nuestro agradecimiento. Nosotros somos los responsables realmente de estar reconociendo que toda buena dádiva y don perfecto proviene de nuestro Dios. Segundo, es bueno recordar por qué damos gracias a Dios. Porque Él lo merece, pero damos gracias por lo que Él ya ha hecho a nosotros. ¿Te recuerdas lo que tú y yo éramos? Nosotros éramos sus enemigos y sin embargo Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando pensamos en esas verdades, mi querido hermano, esto alienta realmente nuestro agradecimiento a Dios, porque pensamos: de enemigos, ahora he pasado a hijo. Sin embargo, de ahí hay un trayecto grande hasta que estemos con Él en gloria, pero en el capítulo 1 de los Filipenses, versículo 6, dice que el que empezó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará y está trabajando hasta el día de Jesucristo. Y eso es algo más que nosotros nos alienta, porque toda situación que está viniendo a nuestra vida, de acuerdo a Romanos 8:28, para nosotros sus hijos, Él está haciendo que todo nos ayude para bien, hermanos. Nuestro Señor está trabajando en nosotros, y cuando vemos todas las situaciones que vienen a nuestra vida desde esa perspectiva, todo empieza a brillar. Esto, en vez de oscurecer, empieza a aclarecer. La tormenta, en vez de aumentar, empieza a disminuir. El aire en vez de soplar más fuerte, empieza a calmarse juntamente con toda la tempestad. Es bien, pues nosotros, ¿cuál es el bien? No es nuestro confort horizontal aquí en la tierra, sino que el bien es definido por el versículo 29, siendo transformados más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recordando de Romanos 8:29, conformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ninguna prueba será tan difícil, y juntamente con la prueba, nuestro Dios habrá proporcionado la salida. Y Pablo era un testimonio de ello, hermano. Recuérdese, Pablo se encontraba encadenado a un soldado romano las 24 horas. Ese era el estado de él cuando estaba en su encarcelamiento. Desde allí él escribe esta epístola, pero cuando él en su segundo viaje misionero estaba cruzando por Filipos, y fue donde él estableció ya esta iglesia, que fue cuando él escribió a los filipenses. Él está predicando el evangelio, de repente ahí en el versículo de 25 de Hechos 16,
aparece una muchacha con un espíritu de adivinación. Él la liberta y ¿qué es lo que pasa? Sus amos, los amos de esta mujer lo llevan ante los magistrados y lo primero que hacen es que le dan con vara, lo echan a lo más profundo de la cárcel y ponen sus pies en el cepo. Imagínense la condición. Pero Pablo no empieza a decir, Señor, ¿por qué a mí? Solamente a mí. Mira, Señor, la cárcel me espera cada vez que yo visito un lugar. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo soy tu siervo? Yo, mira, obedezco tu palabra y mira cómo estoy ahora. En la oscuridad, con mis pies en el cepo. Y mira la reacción, se lo leo en Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué era lo que hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Alguien que está preso, sin esperanza, no sabe si va a salir, pero él lo que hace es empezar a agradecer realmente al Señor. Esa debe ser la actitud de nosotros, hermanos. Cuando vienen pruebas, situaciones difíciles, venimos ante el Señor y lo primero es entrar con agradecimiento, exponer en agradecimiento por lo que Él ha hecho, exponer nuestra petición y por último terminar con agradecimiento porque sabemos que lo que Dios va a hacer y está haciendo en mi vida va a ser perfecto. Finalmente, la decisión de Él será la más sabia, realmente el camino que Él elija será el mejor y yo lo único que hago es, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú estás obrando de una manera muy especial en nuestra vida. Es por eso que la manera de fomentar el gozo y mantener esa estabilidad en el gozo es orando con agradecimiento. Hendrickson dice que la oración con agradecimiento, dice que el agradecimiento en la oración son las alas que lleva la oración hasta la presencia de Dios. Si tú te presentas a Dios orando sin agradecimiento, realmente es como un pájaro sin alas. Dice Henry, no pasa, pero ni el techo de nuestra casa. El agradecimiento, ¿por qué? Porque está diciendo, Señor, aunque esta situación es tan difícil de vida o muerte, pero yo sé que tú estás en control. Yo sé que tú no me has abandonado y que la obra que tú empezaste la estás perfeccionando en mí, aunque me duela, aunque hayan lágrimas, aunque hayan desvelos, pero tú estás realmente obrando en mi vida. Entonces vemos que el agradecimiento trae honra a gloria y gloria a Dios porque Él está en control, pero realmente el beneficio indirecto es que está fomentando el gozo del Señor en nuestras vidas. Está trayendo paz. Por eso, mire el versículo que sigue, realmente tenemos el resultado de esa oración en el versículo 7. Si fuéramos pentecostales, diríamos, ¿verdad? Cuando leemos nada más nosotros el versículo 6, diríamos, wow, y la oración te libertará de la prueba. Eso es más o menos, pero mire, en vez de decir te libertará, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermanos. Ve qué hermoso lo que Dios hace. Es más, Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que es otorgada esa paz, es otorgada cuando Él nos ha salvado, cuando ha quitado la enemistad de Dios contra nosotros. La paz de Dios, ese sentido de calma, quietud y tranquilidad y que ya no vivimos con temor, Él la ha depositado ya en nuestras vidas. Es más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Hermano, esa paz está ya dentro de nosotros. Pero las situaciones difíciles la están disipando. Las tormentas la están nublando.
El aire de las adversidades la está derribando y eso está menguando mi gozo ante el Señor. No debemos dejar que ninguna de esas situaciones estén haciendo que esa paz mengue, porque no proviene de ninguna cosa creada, hermanos. El motivo de la preocupación es que ponemos más las cosas temporales que en las cosas eternas. Y lo importante es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es por eso que es la paz de Dios. Dice, porque es algo sobrenatural, por eso dice el versículo 7 que sobrepasa todo entendimiento. No podemos encontrar ninguna cosa creada en este universo que te pueda proveer esa paz que Dios te ha dado. No existe nada, nadie, ni los médicos, no existe ninguna fuente humana, no existe ningún gobierno, solo Dios. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me gusta porque el término que usa allí, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ese es un término militar. Ve que Pablo era militar y él usa varios términos militares acá en estos versículos del 4, del 1 al 9, en el capítulo. Es un término militar que la idea que hay de este término es que la guardia romana llegaba a una colonia que estaba en peligro y circulaban, y realmente tan pronto los soldados romanos circulaban ese lugar, el lugar se convertía en una fortificación. Nada podría penetrar en eso. Esa es la idea que hay bajo este término. Entonces, la paz de Dios circulará tu corazón y tus pensamientos, y ninguna situación, ningún dardo del enemigo podrá penetrar tus pensamientos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso esa paz de Dios. Realmente muchos teólogos dicen que esa paz es la sonrisa de Dios en el alma del creyente. ¿No quieres tú vivir con esa sonrisa las 24 horas? No que la muestras acá, sino que está acá y es una fortificación porque tú no la guardas. El que la guardas es el que te la ha dado. Ahora, si te la da el placer y la da el mundo, pues se va a perder. Pero si Dios la ha dado, Él promete estarla guardando. Es por eso que Isaías en su capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ponga atención porque él dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ve? Dios nos ha dado esa paz, oramos con agradecimiento, la paz está protegiendo, pero siempre hay situaciones que adversas y pueden hacer que mengue esa paz. Ahora dice cuyo pensamiento en ti persevera, y ese es nuestro próximo punto. ¿Ve? Que para mantener esa paz debemos estar pensando como cristianos. El primer punto yo decía cómo, le puse cómo, porque realmente solo existe una manera en la que nosotros oramos. Como cristianos, con agradecimiento. Pero ahora en nuestro segundo punto vamos a estar pensando también como cristianos. Mire, ahí está en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Realmente la paz de Dios solo se puede mantener cuando mantenemos nuestros pensamientos ocupados. Pablo sabe que la única manera de mantener la paz es solo a través de lo que nosotros pensamos. Eso es lo que es el cristiano. Lo que pensamos, eso es lo que somos, hermanos. Eso es lo que somos, es lo que dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón el hombre? Tal es él, eso es lo que somos.
Tú sabes qué es lo que hay en nuestros pensamientos. Y puedes decir, realmente eso es lo que yo soy. Eso es lo que la palabra a través de los proverbios dice. Ahora bien, después de haber orado, Él nos dice que debemos de estar pensando. Es otro imperativo. Y esto aplica a un hábito, a algo, a una disciplina. Nuestra mente debe estar disciplinada las 25 horas, digamos. Sí, pongámosle una extra, hermanos. Porque sí, empujando la importancia de que debemos de estar ocupados en nuestros pensamientos. Y Él nos dice que debemos de estar pensando, ¿pero en qué? Y mire ahí, Él nos lo dice. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre. Lo honesto es aquello que es digno de respeto y de admiración. Lo justo, todo lo que armoniza con su justicia. Lo puro, todo aquello que está libre de pecado debe estar en nuestros pensamientos. Todo lo amable, todo lo que es agradable, generoso, paciente y todo lo que tiene una buena reputación, que es de buen nombre. Allí debe de estar nuestros pensamientos. Y Él encabeza la lista con el número 1. Debe de estar pensando en todo lo verdadero. Y sabemos que eso solo se va a encontrar en la palabra de Dios. Es la única verdad que nosotros tenemos, ya que fue inspirada por el único Dios verdadero, y solo en ella se encuentra la verdad. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Lo que dice el mundo es verdad, no. Tu palabra es verdad. Lo mismo dice el Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdaderos. Entonces, a donde apunta este versículo es que nuestros pensamientos, hermanos, deben estar constantemente inundados con las olas, pero no de las tribulaciones, sino con las olas del sonido de la palabra de Dios. Así deben de estar nuestros pensamientos, queridos hermanos, con la palabra de Dios. Es más, cuando Pablo, el mismo autor de Filipenses, habla a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuando miramos el Efesios 5, 18, que la palabra de Dios esté controlando nuestras vidas, y cuando pensamos en el Salmo 1, que nosotros la estemos meditando de día y de noche. La palabra de Dios abundando en nuestros pensamientos, la palabra de Dios controlando nuestras acciones y nosotros meditando día y noche en esta palabra de Dios. La gran pregunta sería, ¿cuántos de nuestros pensamientos pasan meditando en la palabra de Dios? Cualquier situación que venga, la traemos nosotros y la miramos de acuerdo a la perspectiva bíblica. Eso sería lo que debiésemos nosotros haciendo, de que comemos 3 o 4 veces diarias. Yo como mucho, ¿verdad que sí? Pero realmente comparado con las veces que debiésemos comer la palabra de Dios, por eso deben de ser 25 horas. Pero ¿a qué es difícil, ¿verdad, hermanos? Pero es la única manera. Es la única manera, y eso es un mandato que tenemos que obedecer, y es vital, porque estar meditando en esa palabra, de allí depende, querido hermano, nuestra estabilidad en el gozo del Señor. Si las olas de los pensamientos sin control han embargado nuestros pensamientos, todos sabemos por qué ha sucedido, y debemos volver a estar cambiando esos pensamientos que los únicos que hacen es alejarme más de esa paz, y ahora reemplazándolos por los pensamientos que están en la palabra de Dios. Es más, debemos, en 2 Corintios 10:5, dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento
a Cristo. El predicador James Adams, apuntando a este versículo, dice: cuando usted detecta que su mente divaga en territorio prohibido, cuando tú quieres pasar la línea del ferrocarril, cuando tú estás allí en la casa de playa como el hermano Luna frente al mar y miras que las tempestades arrecian, allí tú decides. Eso está diciendo. Cuando usted detecta que su mente divaga en territorio prohibido, y usted puede estar seguro que eso sucederá con más frecuencia al principio hasta que la vuelva a entrenar y a disciplinar con respecto a la palabra de Dios. Dice, cambie la dirección de ese pensamiento y llévela a pensar en los Filipenses 4, versículo 8. Ve qué bien dicho, hermano. Y tú tienes en tus manos y cruzar la línea, hermanos. Ve que yo le hablo por mí. ¿Cómo vienen esos pensamientos tan terribles? Especialmente cuando estamos solitos. No se haga, porque a usted le ha pasado también. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Nos pasa. Tú y yo tomamos la decisión. Si dejamos que esos pensamientos se desborden y empiecen a apoderarse de mí, el próximo día ya no voy a pensar 1 hora, voy a pensar 2. El próximo van a ser 4. El próximo van a ser 6. Cuando siento todo el día mi pensamiento está en tal cosa porque yo he cruzado la línea. ¿Tú no te has dado cuenta que Dios nos ha dado también dominio propio? Y que es el fruto del Espíritu Santo. Y que nosotros tenemos el poder para venir y cambiar esos pensamientos. Es algo tan especial, queridos hermanos. Entonces nosotros podemos cambiar esos pensamientos y ponerlos ante la perspectiva bíblica y empezar a gozarnos en ellos y estar meditando continuamente en ellos. Porque desechando esos pensamientos, realmente vamos a fortalecer esa paz de Dios en todo nuestro ser. Puedes estar seguro que los pensamientos piadosos, queridos hermanos, disiparán la preocupación y la paz de Dios inundará toda nuestra alma. Los pensamientos de Dios disiparán mi preocupación y van a hacer que ríos de paz corran en toda mi alma. Las situaciones van a seguir en el mismo lugar, pero te garantizo que el cambio va a empezar en nuestra alma. Las situaciones ahí van a estar, pero ahora en vez de andar con duda, deprimido, tú vas a andar con el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque mientras tú te vas a la cama y no vas a pasar desvelándole las 10 horas, porque Él va a estar en guardia. Él está guardando en completa paz tu corazón. Qué hermoso, ¿verdad, queridos hermanos? Qué manera nosotros de poder fomentar ese gozo del Señor, y no importa cualquier situación que venga en nuestras vidas. Y usted puede ser, hermano, si usted no sabe la mía, no sabe, pero el que llevó tal contradicción allá en la cruz del Calvario y está sentado a la diestra del Padre, por eso fue humano y está sintiendo todo el dolor tuyo en esta hora. Y no solo lo está sintiendo, sino que tiene el poder suficiente ante el Padre para poder interceder por nosotros a tu favor. Qué hermoso, ¿verdad, queridos hermanos? Qué hermoso es el Señor. Es cierto que nosotros oramos con agradecimiento y usted dice, lo hago. Es cierto que nuestra vida pasa pensando en el Señor, nuestros pensamientos ocupados las 24 horas.
Pero me gusta porque esto no solo se queda ahí, sino que tiene que ser reflejado en nuestro diario vivir. Yo creo que el próximo punto es el que refleja si nosotros estamos obrando en los dos primeros. Estar actuando como cristianos, eso es nuestro tercer punto, porque mire, si usted se fija, el último versículo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto, mire, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Ve, entonces ahora Pablo consciente hace un llamado que pasamos de la teoría a la práctica. Vea, porque es fácil almacenar mucha información en nuestra mente, pero solo la información no tiene ningún efecto. La información y nuestros pensamientos va de acuerdo a nuestro diario vivir, y Pablo quiere que lo que hay en nuestro pensamiento también sea reflejado en nuestro comportamiento. Lo que hay en nuestro pensamiento ahora sea reflejado en la manera que yo vivo a diario, y por eso emplea nuevamente otro imperativo, que es el verbo hacer, y esto aplica lo que tú al día de hoy sabes, llévalo a la práctica, y esto está apuntándonos a una acción repetida y continua, y esto lo que él dice, esto que tú tienes en tu pensamiento debe ser reflejado, y esta debe ser la manera en la que vivas las 24 horas, reflejando lo que hay dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que él dice? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Las primeras dos, aprendisteis y recibisteis, tiene que ver con la doctrina y las enseñanzas que él les había dado cuando estuvo allí en su segundo viaje misionero, cuando él plantó la iglesia, también algo otras veces que visitó la iglesia de Filipos en su tercer viaje, y todas las enseñanzas que los filipenses habían escuchado, ahora era lo que debían de llevar a la práctica. Y qué importante eso, ¿verdad, hermanos? Qué importante es que toda la enseñanza que recibimos, pero de ahí doblamos nuestra Biblia y nos vamos ahora al campo de la práctica. Qué hermoso, hermanos. ¿Verdad? Es como un soldado. Un soldado no es soldado si solo se mantiene en entrenamiento. El verdadero soldado se define cuando lo mandan al campo de batalla. Y qué bonito acá, ¿verdad, hermano? Todo paz. Qué bonito. Nos sentimos casi en el cielo. Bueno, yo casi me sentí así, con la atención de los hermanos. ¿Verdad qué hermoso es eso? Pero qué difícil cuando salimos a diario y tenemos que ir ahora y nos tenemos que enfrentar con la esposa, el esposo, los hijos, el compañero de trabajo, los diagnósticos médicos, el quedarme sin empleo, un hijo rebelde. Agreguémosle más a la lista. Ahora, lo que hemos aprendido, esa es una oportunidad, y tomémoslo, hermano, porque esa es una oportunidad que el glorioso y perfecto Dios lo pone en nuestras manos para que llevemos a la práctica lo que Él ya ha puesto en nuestros pensamientos. No dejes pasar esa oportunidad, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, porque Él sigue. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Lo que oísteis y vistes. Esto tiene que ver con lo mismo, con el ejemplo, un ejemplo de conducta, algo que Él ya les había dado. Él decía, lo que oíste, mira, Filipenses, lo que otros dicen de mí durante mi estadía ahí en la iglesia, eso haced. Qué bárbaro, Pablo, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Pero por qué? Porque él tenía una conducta intachable. Y no solo eso, y también lo que vistes en mí, esto hacer. Digo yo, ¿podríamos nosotros hacer eso? Hijos míos, hablando de la casa, lo que ustedes oyen y miran en mí, eso practiquen.
¿Verdad que está difícil eso, hermanos? Está difícil, pero no es imposible. Recuérdese que nosotros vamos como la luz de la aurora cada día en aumento. Nuestra obediencia no es perfecta y aún estamos siendo cada día transformados a la imagen de Jesucristo. Aunque fallamos y cometemos esas mismas situaciones, pero venimos doblegados a Dios y diciendo, Señor, perdóname, pero la próxima vez voy a ser diligente a no volverlo a hacer. Porque yo voy a llevar ahora de lo que tengo en mi pensamiento, lo voy a llevar a la práctica. Pablo tenía un ejemplo de conducta intachable. Es por eso que él podía decir en el 3:17 de Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Me gusta porque Pablo oraba la palabra, Pablo pensaba la palabra, Pablo predicaba la palabra, pero Pablo ejemplificaba la palabra. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre pensarlo, entre orarlo, pero y gran diferencia entre practicarlo? Pero nosotros, los hijos de Dios, podemos estar pensando, orando, llenando y también practicando la palabra de Dios. Es más, él les exhorta en la misma carta, el capítulo 1, versículo 27, solamente dice. Mire, ¿quiere ir conmigo? Mire el 1:27. Desde el 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire el 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. En el 2:12 les dice, ocupados en vuestra salvación. Ocupados en vuestra salvación. En la voz de Juan Cerilla, guarda sus mandamientos en primera de Juan. En la voz de Santiago, sed hacedores y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Mira, estos 3 puntos que nos declara acá Pablo son vitales para mantener el gozo del Señor. Son las columnas que sostienen nuestro gozo. Son las columnas que van a sostener nuestro gozo, que nos van a mantener firmes. Es más, en Filipenses 4, en los primeros versículos, él habla que debemos de estar firmes en lo que está ahora diciendo en los versículos que estamos estudiando. Debemos de estar nosotros orando con agradecimiento. Debemos estar saturando nuestra mente las 24 horas con lo que la palabra de Dios dice, meditándola, y debemos de estar ejemplificando las 24 horas del día. Esas son las columnas, son las bases, son el fundamento que me va a ayudar. No hay nada místico acá. Solo es dar un paso de obediencia y de estar convencido que yo quiero traer honra y gloria a Dios, porque yo a partir de hoy voy a reflejar lo que Dios dice que soy participante de su naturaleza divina, dice Pedro. Y yo voy a orar como cristiano, con gratitud. Yo voy a pensar como cristiano, entro a tu presencia con agradecimiento y termino la oración con agradecimiento, pero el día de hoy yo voy a comportarme como cristiano. Esto es de aliento, hermanos. Nos brinda esperanza,
nos ayuda a tener gozo. La paz de Dios guarda nuestros corazones y realmente lo mejor pensar que Él me está transformando más y más a la imagen del amado Señor y Salvador Jesucristo, que es el quien me ha llamado a esa vida que Él me ha dado. Y tú dirás, pero hermano, para mí es difícil. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú puedes, hermano. Tú tienes la paz de Dios, el Espíritu de Dios vive ya en nosotros. No depende de nuestras fuerzas, sino que depende de la fortaleza de Él. Y que Dios nos ayude a glorificar a Dios por medio de nuestro gozo en cualquiera situación que se nos presente en nuestra vida. Y vivir con ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Dios me les bendiga, querida iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu bendita misericordia, Señor. Pedimos, mi Dios, que lo que hasta el día de hoy se nos ha hecho difícil, nos ayudes, mi Dios, para poder traer honra y gloria a tu nombre y así, Señor, ser luz en medio de esta generación perversa. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.